tenemos como tres grandes preguntas que vamos a intentar como dialogar el día de hoy. La primera es, ¿qué es la justicia restaurativa con enfoque de género, ¿no? ¿Cómo ha sido implementada en Colombia? ¿Qué retos persisten en su implementación? Realmente la pregunta por el género y la justicia transicional y ahora la justicia restaurativa, pues lleva muchos años en el país. No es para nada novedosa esta pregunta, que inicia pues con fuerza al mismo tiempo que inicia la pregunta por el conflicto armado y sus devenires, especialmente en la década de los 90. Voy a tratar de situar esta conversación en unos 3, 4 ejes grandes. El primero es la justicia restaurativa. Lo primero que yo quisiera es señalar que no hay un concepto homogéneo de la justicia restaurativa y de hecho es un concepto disputado. ¿Qué entendemos por la justicia restaurativa? ¿A quién restauramos y qué es lo que hay que restaurar? ¿En qué punto saltamos de lo transicional a lo restaurativo? Y lo cierto es que la justicia restaurativa no viene de la justicia transicional. La justicia restaurativa en sus orígenes arranca en procesos, en el derecho me refiero, en procesos asociados a hechos cometidos por niños y niñas infractores de la ley penal, a quienes no se les puede castigar penalmente con sanciones privativas de su libertad. Y allí empieza a acuñarse todo el tema de la restauración. Entonces, un poco la pregunta que hay de fondo es ¿por qué los niños infringen la ley? La infringen porque hay algo mal en su entorno, que es lo que hay que restaurar, ¿no? Y entonces las sanciones que no son tales lo que buscan es restaurar esos lazos, esos tejidos, esas relaciones que están rotas y que han llevado a infringir la ley penal. Después esto salta a la justicia ordinaria, mucho más recientemente, especialmente a través de algunas figuras en el derecho y de forma muy interesante. Casi que el conejillo de Indias para pensar la justicia restaurativa ha sido el tema de la violencia basada en género, específicamente aquella cometida por parejas y exparejas en el marco del contexto familiar. Y ahí entonces encontramos cómo hay una reticencia de las autoridades judiciales a investigar hechos que consideran menores, como la violencia intrafamiliar, por poner un ejemplo, y entonces aparece la justicia restaurativa también como una fórmula para decir, bueno, pero de pronto no es tan grave y de pronto lo que se rompió fueron los lazos familiares y entonces tal vez la unidad familiar es lo que tenemos que entrar a transformar. Esto, por supuesto, no es nada colombiano. Esto tiene, digamos, un trasfondo que también viene desde el desarrollo de los procedimientos penales en Estados Unidos, pero también desde el sur. Y tal vez aún no se ha planteado, pero lo que se avecina ahora ya no es solo la justicia restaurativa, sino lo que ahora llaman la justicia terapéutica, ¿no? Y entonces es cómo entramos a reparar internamente eso que ha hecho el daño. Lo que termina siendo muy curioso y que no es el objeto de lo que quiero plantearles, pero que sí es un antecedente importante, es que en la justicia ordinaria se inicie pensando en lo restaurativo, en lo que tiene que ver con las violencias basadas en género. Es decir, no se piensa en lo restaurativo en el robo de celulares, no se piensa en lo restaurativo en otro tipo de delitos, sino en aquellos que son considerados menores. Y esto ya nos empieza a dar pistas de cuál es el lugar que el género y la violencia basada en género ocupa en la justicia. Ahora, la justicia transicional y especialmente este último proceso de paz, entendiendo por justicia transicional pues estos mecanismos que se adoptan para darle curso a una situación de violencia masiva, a una medianamente acercada a la paz. En el marco de la justicia transicional, en este último periodo con los acuerdos con las extintas FARC, en la justicia transicional vuelve la pregunta por si imponemos sanciones de orden penal o que nos inventamos. Y entonces ahí, bueno, hay un gran andamiaje, una arquitectura alrededor del tema y la respuesta es un poco parecida a la de los infractores menores de edad de la ley penal y es, si se infringió la ley penal fue porque algo social y cultural no funcionaba bien y eso es lo que vamos a reparar.
y adicionalmente esto ha causado un daño en el tejido social y es lo que vamos a restaurar. Sin embargo, yo insisto en que la justicia restaurativa es un elemento disputado porque no resulta muy claro ni qué es lo que se va a restaurar, ni quién lo va a restaurar, ni para qué se va a restaurar. Yo hice parte del equipo técnico que apoyó a las FARC en el marco de la implementación del acuerdo, ¿cierto? De la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación, que era una comisión que tenía en la formalidad un componente 3x3, 3 miembros de las FARC, 3 miembros del Gobierno Nacional, y en el marco de esa comisión se hizo el proceso de planeación de la implementación del acuerdo. Entonces yo me voy a devolver un poquito, no tanto en clave de los balances, sino cómo fue este ejercicio de planear la implementación. Pero voy a empezar retomando unas cosas que decía Liliana que me parece que son importantes para entender lo que fue este ejercicio. Esa disputa entre género como concepto o género como sujeto fue una de las cosas que elaboró ese proceso de implementación. Una descripción chiquita de qué fue este proceso de implementación. En el punto 6 del acuerdo, en el punto 6.2 del acuerdo quedó establecido que tenía que hacerse una cosa que se llamaba el Plan Marco de la Implementación. Plan Marco de la Implementación era un documento de política pública que tenía que, de hecho, traducirse en un documento COMPES en el que se incluyeran todas las acciones que se desprendían de las 310 páginas del acuerdo. Ese era el Plan Marco de la Implementación. En términos de tiempo, ¿cómo se proponía la cosa? El Departamento Nacional de Planeación tenía que entregar el documento, una primera versión del documento del Plan Marco de la Implementación, 4 meses después de la firma del acuerdo. Es decir, estamos hablando de noviembre 23, 23. Sí, 23 de noviembre, eso se tenía que entregar para marzo. Se entregó en abril la primera versión, se entrega en el marco de la CECI, de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación. Y lo que entregó el DNP fue una presentación de PowerPoint, donde habían 100 indicadores. ¿Sí? Y eso fue lo que se entregó inicialmente como el documento de la planeación de las 310 páginas del acuerdo. Eso partimos de una cosa y es, en principio se pensó que la implementación era una cosa, sí, dígales que sí, y hagamos 100 indicadores. Eso fue lo primero que se hizo con el Plan Marco de la Implementación, sin incluir ninguno de los enfoques que el acuerdo planteaba en términos de la planeación. Pero además sin incluir un tema que es clave y es la plata. No se ponía ningún costeo de cuánto era lo que iba a valer la implementación del acuerdo. Y ahí en clave esa discusión del concepto de género y el papel de las instituciones y de la masculinización de las instituciones, yo creo que hay un punto de partida que el Plan Marco refleja muy bien. Es como, nosotros lo que necesitamos es desarmar a los actores. Esa vaina que decía ahí de la transformación y de la paja estable y duradera y todo eso fue contentillo que les dimos, un poco, y lo que vamos a hacer son cualquier cosita para que queden contentos. Básicamente ese es como el planteamiento que se hace en esa primera versión del Plan Marco de la Implementación e inicia una disputa un poco por esta no es la implementación. La implementación requiere otros elementos distintos, requiere que se realicen diagnósticos, requiere que se reconozca cuáles son las realidades, requiere que se piense de una forma sistemática cuáles son las instituciones que van a participar, digamos las unidades del Estado que deben participar, cuáles son los recursos y cómo vamos a medir esa implementación. Eso, como el tema de estas lógicas cortoplacistas de este tipo de intervenciones y de cómo pues eso no aporta realmente a un cambio cultural y social, que es lo que se requiere, digamos, para superar pues las violencias estructurales y culturales que residen, digamos, por debajo de las violencias que vemos más, digamos, más de manera directa ¿sí? O en el conflicto armado. Eso es lo primero y que digamos que esa lógica cortoplacista pues se aplica a las instituciones del Estado en cuanto que pues las acciones a veces cambian de un gobierno al otro, pero también incluso en estas lógicas pues de cooperación y demás de los proyectos y pues claro, tú mides un cambio, pero en el corto plazo o a veces, por ejemplo, lo que yo veía mirando un poco como las experiencias de estos colectivos que buscan cambiar las masculinidades es que muchas de las
de los resultados son autorreportados y obviamente pues un hombre que está participando ahí pues tiene un montón de incentivos para decir, claro, yo cambié, ¿sí? Pero de ahí a la realidad pues no sabemos, ¿sí? Entonces hay un problema también, si se quiere, de la medición de saber qué realmente funciona y qué no, ¿sí? Hace poco yo leía un texto de unas mujeres de Swiss Peace que ellas evalúan como el tema de los proyectos de masculinidades en unos contextos específicos, creo que es Marruecos y otro país, ahorita no recuerdo, y ellas decían, claro, uno de los problemas en realidad también es la falta como de gestión de conocimientos, si se quiere, o de sistematización de cosas que realmente funcionen para llevarnos a esa transformación profunda que queremos. Y en parte, pues eso, lo que digo, está mediado por las dificultades de financiación, por cómo están, digamos, cómo se formulan este tipo de intervenciones. Y lo segundo, cuando hablamos de puntos de partida, digamos, dentro de lo que puede hacer la justicia transicional o las instituciones a cargo de la justicia transicional, mencionaba las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad como una ventana de oportunidad, pero que ya viene a ser, digamos que tiene que ser pedaleada ya no por la comisión porque ni siquiera existe, sino por otras instituciones de orden nacional, políticos locales o nacionales, la misma sociedad civil, ¿sí? Digamos, no es un secreto para nadie que muchos de los cambios que hemos tenido positivos en términos de acceso a derechos e incluso de la misma construcción de paz se han hecho pues por la agencia misma de las organizaciones y la presión y la denuncia y la exigencia de estos. Entonces, por ejemplo, la comisión alcanzó a enunciar en el libro de hallazgos y recomendaciones, pues recomendaciones relativas al cambio de la noción de seguridad, hablando de cómo estas instituciones están masculinizadas y además, digamos, imponen unos mandatos de género que afectan tanto a hombres como a mujeres, pues en un contexto de conflicto armado, de cómo cambiar esa noción de seguridad, de una seguridad física, digamos, limitada a la defensa o al tema de armas, hacia una noción mucho más amplia de seguridad humana, ¿sí? O seguridad alimentaria, o sea, cómo entender digamos, los conceptos mismos detrás de la creación de instituciones estatales desde un ángulo de género, ¿sí? Si uno habla de la seguridad, a pesar de que el artículo es pues uno lo asocia directamente con un ejercicio masculino, ¿sí? Y en la práctica, pues también es así, o sea, es decir, pues los hombres digamos, las personas que más están en armas, pues son hombres. Aunque, bueno, no, pero eso no viene a la discusión, aunque una cosa muy interesante, mirando como las nuevas violencias, digamos, los nuevos grupos, hay una participación más amplia de mujeres y eso, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es, sí, como esos dos aspectos. Uno, la lógica misma de cómo se diseñan las cosas y dos, el concepto detrás del diseño institucional y de cómo se tendría que cambiar eso para tener unas instituciones, digamos, un poco más transformadoras, si se quiere, hacia la sociedad pues, que quisiéramos ser, ¿no? Eso. Yo, así como relatora de asambleas que fue en la universidad, recogí unos puntos. Entonces, pues como que me parece que sería chévere como seguir pensando. Lo primero es esto, el llamado de Liliana de saltarnos de los sujetos y volcarnos a las instituciones, que también esto de pensar en el largo plazo, de lo que nos hablaba Marisol, la importancia del largo plazo, algo que decía Marcela sobre la necesidad de acciones que realmente incidan en el Estado, ¿no? También esto, la articulación institucional de la que hablábamos, porque claro, hay muchos documentos, hay muchas autos, normas, pero si eso no tiene una articulación, pues difícil. El llamado también de Liliana a pensar en la discriminación histórica antes de pensar en las violencias basadas en género. Lo que nos decía Marisol de revisar los roles de género que permite la guerra, eso también me pareció una afirmación muy potente. Esto de escuchar a las víctimas desde su presente también creo que es vital, como en la conversación creo que también nos estamos quedando
encasillación existe, encasillamiento, a las víctimas, ¿no? Y eso pues les quita mucha agencia, porque claro, sí, es cierto, son víctimas, desde ahí es que van a promulgar su justicia, pero pues ellas también, y lo escuchábamos en Barbacoas, como nosotras también ya queremos salir de ahí, o sea, no solamente somos mujeres violadas, sí, pasó, y desde ahí es que reivindicamos nuestros derechos, pero lo que decía Liliana de escuchar desde el presente me parece algo fundamental. Y con algo que nos decía, me gustaría también cerrar con algo que nos dijo Marcela, y ese es a propósito también del 8M, es esto de reformular la forma de hacer política, y que hay que empezar a hacerla de una forma más feminista. Creo que también puede ser como una bonita forma de cerrar este conversatorio, y es como hacer ese llamado a reformular las formas en las que hemos tenido hasta ahora, que pues eso, la movilización social también sigue siendo una herramienta pedagógica y política también,